notar que estos elementos clave o estas componentes de la didáctica nos permiten conducirnos a distintas formas de ejercer la didáctica, de llevar a cabo nuestras propuestas didácticas. Y estas formas, en general, les podríamos llamar nosotros, modelos didácticos, ¿sí? Modelos didácticos. Estas formas que ya formalmente son estructuras o son esquemas teóricos que los educadores, que nosotros como docentes, utilizamos para poder guiar, para organizar, para planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje. No son, claro que sí, no son la realidad misma, la realidad es distinta, pero son de alguna manera ciertas representaciones simplificadas de esa realidad, ¿sí? Sabemos que el modelo lo que busca es describir parte de la realidad que se vive en el salón de clase, pero el modelo es importante porque nos permite analizar, porque nos permite comprender, porque nos permite también transformar la práctica educativa, ver algo que en una observación ordinaria tal vez no podemos ver. Y claro, cada modelo didáctico se basa en una manera específica de ver el aprendizaje, de ver el papel que tiene el docente, que tiene el estudiante y desde luego la forma de evaluar. Esa es la razón por la cual las componentes de un modelo didáctico son, en primera instancia, los objetivos. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los propósitos que se busca alcanzar con el aprendizaje? Segundo, los contenidos. ¿Cuáles son los conocimientos, las habilidades, las actitudes que se enseñan o que se buscan enseñar? Aquí en contenidos, hoy en día también podríamos dar una extensión a esta componente y decir que ahí también están contenidos los conocimientos, las habilidades, las capacidades, las actitudes, las competencias. Y desde luego tenemos la metodología como una tercera componente, ¿no? ¿Cuáles van a ser las estrategias? ¿Cuáles van a ser las técnicas? ¿Cuáles van a ser las actividades que implementamos para poder facilitar el aprendizaje? La evaluación, ¿sí? Los mecanismos para medir el progreso, para medir la comprensión de los estudiantes. Y finalmente, ¿cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del estudiante? ¿Cuál es la función que cada uno desempeña en el proceso? Entonces, cuando nosotros presentamos una propuesta, hay que considerar los principios de la didáctica, pero también hay que considerar las componentes de qué, de ese modelo didáctico. Y bueno, esto no significa que de manera demasiado formal, vamos a decir, objetivos, contenidos, metodología. No, no tiene que ser un listado, pero sí en el producto que nosotros presentamos deben de estar incluidos. Y claro, la inclusión la podemos hacer de una forma creativa. Nosotros podemos encontrar una manera no necesariamente directa, sino indirecta, que incluya esta propuesta. Ahora, hay muchos modelos, ¿sí? Hay muchos modelos. Vamos a comenzar con el modelo que algunos podrían llamar el modelo tradicional. Ese modelo que proviene de las enseñanzas más antiguas y que esencialmente una de sus características, si no la principal, es la transmisión de conocimientos, ¿sí? Por cierto que de este lado hemos incluido una imagen de un trabajo, Didáctica Magna, ¿sí? Didáctica Magna de Joan Amos Comenius, ¿sí? Joan Amos Comenius, reconocido como el padre de la pedagogía, escribió
sobre didáctica, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el rol del docente? El rol del docente en este modelo es que es la figura central, que es la principal fuente de conocimiento y de autoridad, ¿sí? Él es el que se encarga de exponer los contenidos, la mayoría de las veces, de manera verbal, ¿sí? ¿Cuál es el rol del estudiante? Es un receptor más pasivo que memoriza y que logra repetir la información. ¿Cuál es la metodología? La clase magistral. El uso de la memoria, el uso de la repetición y los ejercicios dirigidos. Ahora, no confundamos. Cuando decimos el modelo tradicional, en muchas ocasiones se ha hecho una equivocada difusión, porque a veces se asocia este modelo con algo del pasado, con algo que no es bueno para la educación. Y no, la mayoría de nosotros nos hemos formado siguiendo este modelo. De hecho, la mayoría de nosotros seguimos utilizando este modelo porque este modelo también tiene algunos aspectos valiosos. Desde luego, ya sabemos que no es la única forma de llevar a cabo la didáctica. Hay otras propuestas y probablemente en la diversidad encontramos la mayor riqueza, ¿sí? Sin embargo, este es un modelo existente que impera en la práctica docente y que tiene elementos positivos y también, desde luego, algunos que pueden ser negativos. La evaluación generalmente está asociada a exámenes estandarizados, a exámenes cuantitativos, que principalmente, por qué no decirlo, la mayoría de las veces lo que miden es la retención de datos, ¿sí? Este es el modelo tradicional. Ahora, hay una serie de modelos muy bonitos, muy interesantes, que surgen en el siglo pasado y que vamos a llamar los modelos activos. Y particularmente vamos a comenzar con el modelo constructivista. Pero antes de eso, no sé si alguien identifica a una mujer, bueno, hay muchas niñas y una mujer en este salón de clase. A ver, ¿quién la identifica? ¿Cómo se llamará ella? Montessori. Exactamente. Ella es María Montessori trabajando en el aula, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de un modelo eh, eh, activo, un modelo que pone al estudiante en el centro del proceso, casi siempre, recordamos el trabajo de varios personajes. Uno de ellos, a principios de siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es desde luego María Montessori. Pero vean, por favor, de lado, creo que para ustedes va a ser el lado izquierdo, izquierdo, ¿verdad? Ahí tenemos a otro gran personaje trabajando con niños, por cierto. ¿Es Piaget? Es Jean Piaget, exactamente. Es Jean Piaget, así es. Jean Piaget, que Piaget también se forma y de hecho se convierte en el gran teórico de esta corriente de los modelos activos. Y digo teórico, ¿por qué? Porque en la práctica es María Montessori, una de las primeras personas que lleva a la práctica este tipo de didáctica, pero Montessori probablemente no se interesa demasiado en la teoría, ella sigue en la práctica un poco como Dienes, que está del otro lado de Piaget. Ellos van a ser materiales educativos, ellos van a ser materiales didácticos. Y Piaget lo que hace es usa esos materiales para observar los procesos de construcción del conocimiento. Y entonces él hace la teoría que de alguna manera conecta las ideas de Montessori en primera instancia y en segunda instancia las ideas de Dienes. Pero podríamos decir que tanto Dienes como Piaget, como María Montessori, tienen esta mirada del modelo activo. Ahora, no son los únicos, porque acá aparece otro caballero que está trabajando con un grupo de clase. No sé si alguien lo identifica, es menos famoso, pero también es muy interesante su visión. ¿No es John Dewey? ¿O No, Dewey? no, ¿No es Dewey? no, no. Este hombre es
de Kroll. Ajá, de Crowley. Exactamente, ahí está trabajando con sus estudiantes. Y bueno, quise poner estas imágenes porque de Kroll, Piaget, Montessori, Dienes forman parte de esta mirada constructivista, ¿sí? Constructivista, que a su vez forma parte de los modelos didácticos activos. Es decir, los modelos activos, uno de ellos es el constructivista, vamos a ver que hay más, ¿sí? Y la mirada constructivista esencialmente asume la idea de que el aprendizaje es un proceso activo. Es un proceso activo donde el estudiante construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas. ¿Cuál es el papel del docente? Vean que ya es muy distinto. Es un facilitador, es un guía, es un mediador del aprendizaje. Y propone desafíos, propone situaciones significativas para que el estudiante pueda explorar y pueda descubrir, ¿sí? Y veamos también muy diferente cuál es el rol del estudiante. Pues el estudiante en primera instancia es el gran protagonista. ¿De qué? De él mismo, de su aprendizaje. Es activo, es curioso, es reflexivo, ¿sí? ¿Cuáles son las metodologías que podemos usar? Bueno, hay muchas. Estas son solo algunas, ¿sí? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudios de caso, trabajo colaborativo, etcétera. Ahí tenemos estas propuestas. Estas son parte de las ideas de Kroll, de María Montessori, de Piaget y de Tienes. Yo les invito mucho a leer. Desde luego, yo sé que María Montessori y Jean Piaget son dos autores muy consagrados, pero hay cosas interesantes de Kroll, hay cosas muy interesantes también de Tienes, que realmente vale la pena leer. Ahora, así como estamos hablando de estos modelos activos y la primera mirada era esta mirada constructivista, ¿sí? Pues también tenemos estos otros dos modelos que en los últimos años tienen mucha atención en el medio educativo. El primero es el modelo del aula invertida, el flipped classroom, ¿sí? Que una de sus características más importantes es que invierte el orden tradicional de la clase. Aquí los estudiantes estudian los contenidos en casa a través de videos, a través de lecturas, y es en el aula donde aplican, donde discuten, donde pueden profundizar esos contenidos con la guía del docente. Que esto se parece muchísimo a esa idea de seminario filosófico que podemos encontrar en muchas facultades de educación superior, particularmente en facultades de ciencias sociales como la Facultad de Filosofía, donde usted se lleva ese libro de lectura. Vamos a hablar de Piaget en la siguiente clase. Bueno, vamos a leer antes a Piaget y ya una vez que hemos hecho nuestras tareas, en el salón de clase empieza la discusión, ¿sí? Pero para que la clase sea consistente, para que la clase sea rica, se requiere que todos podamos haber profundizado, que todos podamos haber tomado el tiempo para leer, para prepararnos sobre los tópicos a tratar. El rol del docente, pues es un facilitador, es un mentor que principalmente busca resolver dudas y que promueve la aplicación práctica de los conocimientos. El estudiante pues, se convierte en un aprendiz que es mucho más autónomo. Vean, esto es muy interesante, autonomía para aprender y activo que se prepara para la clase y que también participa de manera activa en ella, ¿sí? De alguna manera, los seminarios de doctorado, algunos seminarios, no todos, creo que buscan tener esta característica. Han tenido ya la oportunidad de trabajar seguramente con el doctor
Ernesto Rodríguez Moncada, y él es un ejemplo de cómo llevar a cabo este tipo de modelos de aula invertida. El modelo por proyectos es un modelo que ahora el aprendizaje se organiza en torno a la creación de un proyecto o en torno a resolver un problema real, un problema que surge de la realidad, que surge del contexto en el que viven los estudiantes. Y bueno, el rol del docente es orientar, orientar a los estudiantes, primero para definir el proyecto, para buscar los recursos y para superar los obstáculos que naturalmente los estudiantes van a enfrentar para poder crear el proyecto o para poder resolver el problema al que se enfrenta. El estudiante entonces busca trabajar de forma autónoma o en equipo, busca investigar, busca planificar, busca ejecutar el proyecto para poder adquirir esos conocimientos que solamente son posibles de manera experiencial. Es decir, al vivir la experiencia de hacer es que se va conociendo, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Nosotros, justamente acá en la universidad, hemos contado también con la participación de la doctora Hilda en algunos seminarios y probablemente allá en el estado de Michoacán, algunos de ustedes han podido ver algunos anuncios grandes que ha hecho la Secretaría de Educación Pública de la doctora Hilda por su trabajo. Y lo comento porque en este modelo didáctico, en este último modelo didáctico que hemos citado, que tiene que ver con eh, trabajar, trabajar por proyectos, en este modelo por proyectos, la doctora ha sido reconocida por su trabajo en el municipio de Marabatío, en la creación de huertos escolares. Y claro, los huertos escolares en muchas escuelas se han implementado, pero el alcance que la maestra Gilda ha alcanzado en su escuela ha sido sumamente importante porque ha involucrado un esfuerzo, un ejercicio de toda su comunidad educativa. Madres de familia, padres de familia, niños, que se han interesado en, eh, en este problema al que pocas veces los académicos queremos ver, que es el problema de la alimentación en el mundo. El problema de darnos cuenta que en el mundo estamos interesados en muchas cosas. Estamos interesados en la guerra, en la producción armamentista, estamos interesados en las redes sociales, pero casi no estamos interesados en los problemas fundamentales. Casi no estamos interesados en la producción de alimentos, casi no estamos interesados en el cuidado del medio ambiente, casi no estamos interesados en la paz. Estamos viviendo en nuestros momentos, en los tiempos actuales, un genocidio. Y la mayoría de los ciudadanos en el mundo estamos viendo el entretenimiento, estamos viendo hacia otros lados, no estamos viendo hacia la realidad. Entonces, bueno, el modelo por proyectos es un modelo que va más allá de solamente desarrollar ciertas habilidades cognitivas, conocimientos. Creo que le permite al niño experimentar experiencias de vida sobre las cuales él mismo puede reflexionar. Bueno, vamos a seguir la siguiente sesión hablando de otros modelos didácticos. Vamos a seguir hablando sobre cómo podemos implementar este tipo de modelos. Pero bueno, en primera instancia deseo agradecer el día de hoy a todos ustedes por la presentación de sus trabajos. Me gustaría proponer que estos trabajos fueran el medio para llevar a cabo la evaluación del seminario como un producto. Y me gustaría proponer que el día de hoy ha sido una presentación para encontrar puntos de mejora en cada una de las propuestas y que la siguiente sesión ya no se expongan, sino que simplemente, no esta sesión en 8 días, sino en 15 días, ustedes puedan simplemente subir al grupo de WhatsApp
su propuesta final. Ha sido un gran placer saludarlos a todos y no sé si alguien tenga alguna duda de lo dialogado al día de hoy. Maestra Patti, para servirle. Pues nuevamente agradeciendo su atención y el compartir sus conocimientos. En este caso, ¿se extendería el tiempo de la presentación del video o se limitaría nuevamente a los 3 minutos, 4? Yo sugeriría que ningún video sobrepasara unos 5 minutos. Es decir, que busquemos la manera de ajustarlo y que pensemos en algo muy importante, que pensemos en que ese video pueda ser un video útil para esas maestras, maestros, esos alumnos, esos formadores iniciales o futuros formadores, que entran a Internet, que entran a las redes sociales y que quieren aprender algo sobre una temática, en particular sobre cómo hacer una propuesta didáctica. ¿Sí? Entonces pensemos mucho en ellos, pensemos que ellos son nuestro punto, nuestro público, ¿sí? Y los jóvenes de ahora, también los adultos, porque a todos nos pasa, la atención es muy breve, ¿sí? Entonces, una propuesta de 3 a 5 minutos, pedimos que no sobrepase ese tiempo. Y claro, quienes tenemos propuestas más grandes, podamos ajustarlas con los aspectos esenciales. Hoy en día hemos hablado de cómo enriquecer algunos proyectos. Quienes tenemos propuestas menores, pero son más básicas, pues podemos enriquecerlas desde luego. Maestra Mónica, adelante, por favor. Doctor, ¿se podría hacer otra más pequeñita? Lo que pasa que esta sí era como que más explicativa por el nivel preescolar. O sea, presentarla, pero la misma temática, pero un poquito más corto con otros elementos. Claro, claro que sí. Inclusive, Gracias. maestra Mónica, puede hacer uso de la edición, que eso es muy importante, ¿eh? O sea, lo que tenemos es, si lo que tenemos es bueno, que de hecho lo que tenemos es bueno, lo afirmo, solo hay que editarlo, ¿sí? Hay que ver qué secciones, qué momentos son los momentos que para nosotros son mejores, ¿sí? Entonces, la edición se puede hacer y utilicemos esos recursos, utilicemos los recursos que tengamos para enriquecer nuestras propuestas, hacer una propuesta, desde luego, de calidad, siempre pensando en nuestro público, con algunas de las sugerencias que hemos comentado. Y bueno, simplemente yo agradezco a todos y a todas ustedes su trabajo, con el deseo de que lo que hemos platicado el día de hoy haya sido interesante, en primera instancia, y en segundo, que nos ayude a buscar herramientas. Es un trabajo fuerte. Hacer un video de 5 minutos interesante que cumpla estas características, los principios pedagógicos, que sea claro cuál es el modelo didáctico, porque eso es también es un aspecto, ¿verdad? Que seamos coherentes con nuestra propuesta didáctica, también es una tarea importante. Requiere de trabajo técnico, hay que saber editar, hay que saber grabar, hay que preparar el escenario, hay que preparar este tema del sonido, donde grabamos, el espacio, etcétera. Segundo, requiere de saberes pedagógicos, educativos y de saberes didácticos. Entonces, yo sé que no es una tarea simple, se ve simple cuando está hecha, cuando nada más se pasan esos 5 minutos, pero detrás de ello siempre hay un esfuerzo, hay un trabajo. Elegir las palabras adecuadas. Esto es muy importante, el guión. Elegir las palabras adecuadas. Si lo hacemos sin guión, ustedes pueden verlo varias veces y buscar cómo mejorarlo. Pero mi recomendación es siempre elaboren un guión con las palabras adecuadas en su video. ¿Sí? De tal manera que en esos 5 minutos expresemos lo que necesitamos y queremos expresar al otro. ¿Sí? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su trabajo. Les deseo que pasen un maravilloso fin de semana. Maestra Dalia, muchos saludos. Muchas gracias.